Ajá. Padre bendito, gracias Señor bendito por este día, Señor. Gracias por un día más de vida que tú nos das. Gracias porque tu misericordia es para siempre, bendito Dios. En tus manos me deposito esta mañana, bendito Dios. Guíanos con tu Espíritu Santo, Señor. El único propósito, Señor, de estos estudios es para crecer, bendito Dios, en la sana doctrina que tenemos en la palabra, Señor, en la sana doctrina que nos han dejado tus santos apóstoles, bendito Dios. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús, que tú nos guíes, que tú edifiques, Señor, nuestras vidas en la esperanza viva de la vida eterna y de la verdad, de lo que tenemos en ti, de lo que tenemos en Jesucristo, Señor. Te lo pido, mi Dios, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Dios les bendiga ricamente. Aquí estamos una vez más continuando con nuestro estudio. Es posible que hoy acabemos la primera epístola de San Juan. Me veo en la necesidad de dar un toque bien rápido en lo que comenté ayer en el estudio de ayer. Porque lo que sigue a continuación dice el apóstol Juan: estas cosas los escribo para que vosotros creáis. No, estas cosas les escribo a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios. ¿Y qué cosas nos escribe? Lo que está anteriormente acerca de el testimonio. El significado de testimonio, ¿verdad? Testimonio, significado. Su significado es: el testimonio es una prueba que sirve para confirmar la verdad o la existencia de una cosa. Testimonio es la prueba que sirve para confirmar la verdad o la existencia de alguna cosa. En el versículo 6 en adelante dice Juan que el título de esa parte es el testimonio del Espíritu. Dice: este es Jesucristo, en el versículo 6 del capítulo 5. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es... Dice: el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Fíjense, el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Y la definición de testimonio es prueba que sirve para confirmar la verdad o la existencia de alguna cosa. Luego dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos tres son uno. Tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, que es Jesucristo, y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios verdadero y son los que dan testimonio en el cielo de la verdad. El Espíritu... Luego dice: y tres son los que dan testimonio en la tierra. ¿En qué? En la tierra. Dice: tres son los que dan testimonio en la tierra. Y dice las Escrituras, ¿verdad? Allá en Génesis, que Dios, por medio de su palabra, creó todas las cosas. Y luego en Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y dice hagamos, ¿por qué? Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso está en plural la palabra hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y dice la Escritura que Dios
formó al hombre, ¿de dónde? Del polvo de la tierra. Y aquí dice que 3 son los que dan testimonios en la tierra. ¿En cuál tierra? En esta tierra, la cual Dios formó del polvo de la tierra. Y esas 3 cosas es el espíritu, que es el espíritu de vida de Dios, porque Dios sopló aliento de vida en el hombre y fue el hombre un ser viviente. Lo que da testimonio de la vida de Dios es el espíritu de vida en el ser humano, en este puño de tierra, que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el espíritu de vida o el aliento de vida, y fue el hombre la manifestación, ¿verdad?, de vida o el testimonio de la vida misma de Dios. Y ese fue el propósito por el cual Dios hizo todas las cosas, la creación, para dar testimonio de la verdad de la existencia de un Dios vivo y verdadero. Dice que 3 son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. El espíritu es el que da testimonio, el espíritu de vida en el ser humano. La sangre da testimonio de nuestra humanidad. El agua da testimonio que el espíritu, dice en Génesis, que el espíritu de Dios se movía sobre las aguas. El espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Entonces es el espíritu de vida que se mueve en el hombre, en el ser humano, ¿sí? Cuando Dios hizo al hombre, el espíritu de Dios estaba sobre el hombre. Verdaderamente lo que tenemos ahora al aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y que el Espíritu Santo puede venir a morar en el creyente, no es algo nuevo. El Espíritu Santo estaba sobre la vida del hombre o en la vida del ser humano. Cuando el hombre desobedeció, el Espíritu Santo se separó del hombre, porque donde hay pecado no puede haber santidad. Por eso quedamos muertos espiritualmente, porque la santidad o el Espíritu Santo se separó del ser humano. El aliento de vida aún lo tenemos, pero llega un tiempo que Dios recoge el aliento de vida del ser humano cuando uno muere, cuando vuelve uno a la tierra, al polvo, al sepulcro. Sí, y esas 3 cosas dan testimonio en la tierra: el espíritu, el aliento de vida, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, o sea, si somos conscientes y aceptamos el testimonio o lo que testifica de la vida, ¿verdad?, del ser humano por medio de la manifestación de la vida de otros seres humanos, y recibimos el testimonio de que el ser humano existe, mayor es el testimonio de Dios, porque el testimonio con que Dios ha testificado acerca de Jesucristo, o por medio de Jesucristo ha testificado la existencia o ha dado testimonio de la existencia de un Dios real y verdadero. Sí. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. ¿Cuál testimonio? Tiene la verdad. Tiene la verdad y está convencido de la existencia de un Dios real y verdadero, del Dios vivo, el único Dios verdadero que hay, el creador del cielo y de la tierra, y aún el dador de nuestra propia vida. El que tiene al Hijo, el que cree en el Hijo, tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree en Dios le hace mentiroso, porque no ha creído en el testimonio, nuevamente, ¿verdad? En la verdad. Acuérdense, el significado de testimonio es la prueba que sirve para confirmar la verdad o la existencia de una cosa o de alguna cosa. Y en este caso, el testimonio es la verdad, ¿verdad?, que testifica la existencia del único Dios verdadero, el Dios vivo. Sí. Entonces, el que cree en Dios el que no cree en Dios le hace mentiroso, porque no ha creído en el testimonio o en la verdad de la manifestación de la vida de un Dios vivo por medio de Jesucristo.
Jesucristo es la viva imagen del Dios invisible. Por eso su nombre es Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Y esa vida se va hasta Génesis, cuando dice la Escritura que Dios sopló aliento de vida en el polvo de la tierra y fue el hombre un ser viviente. Y esa vida eterna, Dios es eterno y la vida es de Dios, por lo cual en nosotros tenemos vida eterna. Todo ser humano va a vivir para siempre. No se confundan, no todo ser humano va a vivir en la presencia de Dios, pero de que va a vivir eternamente y para siempre lo va a vivir. Crea en Dios o no crea en Dios, todo ser humano está ligado, porque es la vida de Dios manifestada a través de la verdad de la existencia del ser humano. La humanidad es la verdad o la revelación o el testimonio de la vida de Dios. Sí, cuando Dios sopló aliento de vida en el polvo de la tierra y fue el hombre un ser viviente, el hombre vino a ser la manifestación, el testimonio que manifestó la vida de un Dios vivo, real y verdadero. Y por lo cual todo ser humano tiene el aliento de vida de Dios, y Dios es eterno y la vida de Dios es eterna. Por eso tenemos vida eterna. Y esta vida se ha manifestado por medio del Hijo. Todo ser humano va a vivir en la eternidad, ya sea en la presencia de Dios si se arrepiente de su vida de pecado, o en la condenación eterna si rehúsa creer en el Hijo. Pero de que tiene vida eterna, la tiene en el Hijo de Dios. Jesucristo murió en la cruz del Calvario para darnos vida, para darnos la vida eterna. Él es la vida eterna. Él es la resurrección y la vida. El que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Y el que no crea, va a enfrentar el juicio y va a enfrentar la condenación eterna, pero de que va a vivir, eternamente va a vivir. Ya sea en el lago de fuego, si no se arrepiente de su vida de pecado, o en la presencia del Dios vivo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Por eso dice acá en el versículo 13, esta es la parte del estudio que vamos a tener hoy. La otra solamente era la introducción. Les recomiendo que vean el estudio número 9, escudriñando las epístolas de San Juan. Estas cosas les escribo a vosotros que creéis. ¿Sí? Estas cosas les escribo a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Vamos a ver, tenemos saludos. Elmer, bendiciones. Buenos días, Elmer. ¿Cómo ha estado? ¿Bien? Bendiciones. No quería distraerme en lo que estaba compartiendo. Les recomiendo que vean el estudio de ayer, la mera verdad, porque está fuerte. Espero en Dios que le agarren, le entiendan lo que ese pasaje declara. Y todo va de la mano con la creación, con la manifestación de la vida de Dios manifestada por medio de la vida del hombre. Sí. Entonces aquí Juan está diciendo que estas cosas, tanto como las que escribió anteriormente, como las que está escribiendo aquí, ¿verdad? Nos las escribe a nosotros que hemos creído en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna
y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, miren, aquí está, a veces los creyentes demandan a sanidad, a veces el creyente demanda que Dios conteste nuestras oraciones, como que Dios tiene que cumplir nuestros caprichos. Toda oración, toda petición debe de estar conforme a la voluntad de Dios para que Dios la conteste. Y sabemos que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hagamos hecho, siempre y cuando estén conforme a su voluntad. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecados que no sean de muerte. Hay pecados de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecados no de muerte. Este pasaje, la mera verdad, está un poquito delicado como para hablarlo a la ligera. Necesitamos analizar bien este pasaje para poder comprenderlo. Yo creo que me llevaría quizás 1 o 2 estudios específicamente para escudriñar este pasaje en una totalidad, para ver la verdad, lo que está declarando el apóstol Juan aquí acerca de los pecados de muerte y los que no son de muerte. Dice que si viere a su hermano cometer pecado de muerte, ¿verdad? Hay pecados de muerte por el cual yo no digo que se pida. O sea, que pida uno perdón por los pecados de muerte de las personas. Toda injusticia es pecado, pero hay pecados que no son de muerte. Hay pecados no de muerte. Cuando una persona ya está empedernida en su vida de pecado y de muerte, la mera verdad, y que ya no tiene, y a él, así hablando fuerte, le vale un cacahuate que si Dios ha dado perdón de pecados por medio de la fe en Jesucristo. Y esta persona ya está vendido verdaderamente a la maldad. Ya su conciencia, ¿verdad? Su conciencia ya ha sido cauterizada, ya no siente culpa por la maldad o por el grado de la maldad de su vida. Ya no tiene vuelta atrás, ya no quiere arrepentirse. Es más, ni siquiera le interesa el arrepentirse. Ya no se arrepiente, ya lo hace porque ese es su estilo de vida. Ya está vendido a la disposición de Satanás en una totalidad. Creo que esos son los pecados de muerte. Que la persona verdaderamente ya está necia en su maldad y ya no quiere retroceder atrás. No le interesa verdaderamente reconciliarse con Dios. Creo que esos son los pecados de muerte. Cuando rehúsa a la convicción que el Espíritu Santo trae a nuestras vidas para traernos la culpa, para traernos a un arrepentimiento verdadero. Cuando ya una persona se le ha cauterizado la conciencia, que ya no siente la culpa, ya no tiene remordimiento, ya no tiene culpa en su vida por sus acciones, por su pecado, por su maldad, ahí sí me cae. No pidamos que Dios le perdone sus pecados a esas personas, porque ya la persona verdaderamente se ha vendido, está decidida a ese estilo de vida y ya no tiene marcha atrás, ya no quiere regresar, ya no hay culpa en su corazón, ya su conciencia se cauterizó, ya no está sensible al conocimiento del bien y del mal, ya decidió vivir haciendo el mal con su vida.
De eso me imagino que es lo que el apóstol Pablo habla aquí. Porque una persona verdaderamente que se vende en una totalidad en su vida de pecado y de muerte, y ya no tiene conciencia, ya no tiene culpa en su conciencia, creo que verdaderamente es el pecado de muerte. Cuando la persona ya verdaderamente en su conciencia ha decidido ya no hacerle caso, ya no hay culpa, ya no hay regreso atrás, porque la palabra de Dios dice que sin arrepentimiento no hay perdón de pecados, y se refiere yo creo que a eso, que si la persona ya, la mera verdad, está vendida en su maldad, ya no retrocede atrás, ya no se arrepiente, no recibe el perdón de sus pecados, son los pecados de muerte, a los cuales Juan verdaderamente se refiere aquí. Toda injusticia es pecado, pero hay pecados que no son de muerte. Sí, hay pecados que no son de muerte. Por ejemplo, la mentira. Hay personas que cuando mentimos y a veces nos remuerde la conciencia que no hubiéramos dicho eso y ni nos arrepentimos, nos trae arrepentimiento. Pero los pecados que no son de muerte quizás sean los deseos del corazón. Dice Jesucristo que si vemos a una mujer para codiciarla, ya adulteramos con ella en nuestro corazón, aunque no llegamos al acto de adulterio, pero está el deseo ahí en el corazón, el pensamiento, los pensamientos de esa inmoralidad sexual que desearíamos cometer, pero no lo llevamos a cabo. Y al poco rato ya se desvanece ese sentir en nosotros y seguimos viviendo normal. Que es posible que esos son los pecados que no son de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Acuérdense que el que es nacido de Dios es la persona que nace de agua y del Espíritu. El agua es para testimonio del arrepentimiento. Sí, aquella persona que nace verdaderamente, la que se arrepiente verdaderamente de su vida de pecado, el Espíritu de Dios viene sobre su vida. Acuérdense que Génesis 1 dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Entonces el bautizo el nacimiento, ¿verdad? Que dice Jesucristo que debe uno nacer de nuevo. Y el que no naciere de agua y del Espíritu no puede ver o entrar en el reino de los cielos, y habla de eso. Que la persona cuando llega verdaderamente a un arrepentimiento verdadero, genuino, que es convicto de su vida de pecado y se arrepiente, el Espíritu Santo viene sobre esa persona y viene a morar en ella. Sí. Y cuando una persona ya verdaderamente ha reconocido su vida de pecado y valora la sangre de Cristo, no se debe de entrometer o no se debe de entretener en el pecado, ya no lo practica. Sí pecamos, sí le fallamos a Dios, pero la convicción ahí está. Ya nuestro pecado, ya nos desviamos menos, nos inclinamos menos a esa vida que no agrada a Dios, porque el Espíritu ahora en nosotros nos redarguye de pecado para refrenar esas áreas que son pecado, que ahora el Espíritu Santo nos ayuda a verlas y a entenderlas y a repudiarlas de nuestras vidas, y ya no practicamos el pecado.
Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, el Espíritu Santo nos guarda y el maligno no nos toca. Satanás viene a tentarnos, pero el Espíritu Santo que testifica y nos redarguye de pecado y nos ayuda, nos da la fuerza para repudiar esa vida, ya no nos sujetamos a la esclavitud o a la seducción de Satanás, porque el Espíritu de Dios nos ayuda, nos convicta de pecado y somos nosotros testigos de que esa vida no le agrada a Dios y ya no la vivimos, ya no la practicamos, ya no nos deleitamos en esa vida de pecado y de muerte. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, ¿sí? La humanidad, no el mundo, la humanidad entera está bajo la influencia de la esclavitud o el yugo que Satanás estableció en la humanidad del pecado. Sí, sabemos pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Sí. Va con lo que compartíamos arriba, el testimonio. Sí, el testimonio. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer el que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Estamos en el verdadero, en el único Dios verdadero, en su Hijo Jesucristo. Por la fe en Jesucristo, por creer en el Hijo, estamos en el verdadero, y el verdadero es el único Dios verdadero, el Dios dador, el creador del cielo y de la tierra, el dador de nuestras vidas. Sí. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guárdense de los ídolos. Amén. Dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Sí. ¿Qué dice el significado, la definición de testimonio? Prueba que sirve para confirmar la verdad o la existencia de una cosa. Y en este caso, el Espíritu ha dado testimonio nos ha dado la prueba que confirma la verdad o la existencia de Dios. Y lo podemos poner a la luz les recomiendo que miren el estudio el número 9 que compartí ayer, ¿verdad? Y aquí dice, ¿verdad? Que porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y el Verbo es el Hijo, es Jesucristo, es la palabra. Es bien interesante, miren, cómo el verbo es el hecho de lo que se dice, ¿verdad? El verbo es barrer, correr, comer, todo lo que se hace es lo que lleva a una acción de lo que se hace. El verbo, la palabra verbo es lo que lleva a la acción de lo que se hace. ¿Sí? Por ejemplo, correr, caminar, leer, estudiar, todos los verbos en sí es la acción de lo que se hace. Y Jesucristo es el creador del cielo y de la tierra. Él es el verbo, Él es el hecho de lo que se dice. En Génesis 1:1, ¿qué es lo que pasó en la creación? Dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué fue? Fue la luz. Fue el hecho de lo que se dice, ¿no? Todas las cosas que Dios pronunció que fueran, vinieron a ser por la palabra, por el verbo, porque el hecho de lo que se dice o de lo que se dijo en la creación no es otra cosa más que nuestro Señor Jesucristo. Él es el creador del cielo y de la tierra, aunque a muchas personas no les cabe en la cabeza eso. El Evangelio de San Juan da testimonio de eso. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Si lo ponemos como el hecho de lo que se dice,
En el principio era el hecho de lo que se dice. El hecho de lo que se dice era con Dios y el hecho de lo que se dice era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas, ahí está el hecho de lo que se dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era el testimonio que hace manifiesta la existencia del hombre, de la humanidad. En Él, en Jesucristo, o en el Verbo, o en el hecho de lo que se dice, estaba la vida. Y el hecho de lo que se dice, o el Verbo, o Jesucristo, era Dios. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, o la vida era la manifestación de la vida del ser humano. Sí, por medio del Espíritu, porque dice que 3 son los que dan testimonio en el cielo. ¿Dónde estábamos? 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, que es el Hijo, y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra. ¿En dónde? En la tierra. ¿De dónde formó Dios al hombre? Del polvo de la tierra. Y estas 3 cosas que dan testimonio aquí en la tierra, esta es el Espíritu de vida de Dios, el agua y la sangre. ¿Y qué dice la Escritura? Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Aquí testifica que el Espíritu de Dios, o el Espíritu de vida, ¿verdad?, se mueve sobre la humanidad. Y esas son las 3 cosas que dan testimonio en la tierra. Verdaderamente el ser humano siempre anda buscando un testimonio para estar ciertísimamente seguros de que Dios existe. Y estamos equivocados, porque verdaderamente el testimonio de que Dios existe es la vida misma del ser humano. Acuérdense que dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, o el espíritu de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y el espíritu de vida, o la vida de todo ser humano, mana de Dios. Verdaderamente el testimonio o la verdad de la existencia de Dios es la humanidad. El ser humano es la evidencia, o es el testimonio de la vida de un Dios real y verdadero. Sí, nosotros mismos somos el testimonio físico, terrenal, aquí en este mundo. Somos el testimonio de la existencia de Dios. Sí. Y Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Cómo es que vino el hombre a ser la manifestación de vida? Por medio del Espíritu de vida de Dios. Verdaderamente la humanidad es el testimonio de la vida de Dios. La vida del ser humano es el testimonio verdadero de la vida de un Dios invisible, de un Dios vivo, de un Dios eterno. Y esa vida eterna está en Dios. Ese soplo de vida que fue el aliento de vida es el espíritu de vida en el ser humano, y ese aliento de vida es eterno. Y tenemos vida eterna en el Hijo. Sí, tenemos vida eterna en Él. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha
dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. La vida eterna está en Dios porque siempre ha estado en Él. La manifestación de vida de la humanidad es la manifestación de la vida de Dios. Y por cuanto la vida es de Dios y Dios es eterno, esa vida es eterna, Satanás vino y estableció el imperio de la muerte contra la humanidad para destruir o apagar la manifestación de la vida de Dios, y nos volvió al polvo de la tierra y separó el aliento de vida de este polvo de la tierra que Dios formó al hombre. Pero Jesucristo vino y enfrentó la muerte y dio su vida para volver a regresar el polvo de la tierra y volverle a dar vida y vida eterna. Amén. Amén. Hijitos, guárdense de los ídolos. Amén. En nuestro próximo estudio vamos a continuar con la segunda epístola de San Juan. Vamos a ver las 3 epístolas. Voy a seguir haciendo estos estudios. Vamos a mirar las 3 epístolas. Creo que son bien vitales para nuestra vida, comprenderlas, estudiarlas a la luz de la palabra. Sí. Génesis 2. Génesis 2, versículo 7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y fue el hombre, ¿qué fue el hombre? El testimonio de la vida de Dios, o la manifestación de la vida, de la existencia de un Dios vivo. La vida es de Dios, no es tuya, no es mía. Por eso nosotros no podemos decidir cuándo nacemos, no podemos decir cuándo partimos de este mundo. Sí. Por eso nuestro nacimiento, nuestra vida, el venir a hacer la manifestación de vida en este mundo, en nuestra humanidad, está dentro de la voluntad de Dios. Y si nosotros somos el testimonio o la manifestación de la vida, ¿verdad?, de un Dios vivo, de un Dios verdadero, y si vivimos nuestra vida para deshonrar a Dios en desobediencia, Dios tiene la mera verdad. Dios tiene la potestad de hacer con nosotros lo que a Él le plazca. Si nosotros vivimos para deshonrar a Dios, ¿será injusto Dios que condene al ser humano que no se arrepienta de su vida, de su pecado y de su maldad? Ya que es un testimonio que deshonra a Dios. De alguna manera o de otra, me imagino que, supongamos esto, un hijo de pastor, por así decirlo, y que se cría en el Evangelio, se cría yendo a la iglesia, escuchando la palabra, la doctrina, y el día de mañana se pierde, se va a una vida de desobediencia, de maldad, y se hace un delincuente, un homicida. ¿Traerá deshonra a aquel que lo engendró? ¿Traerá deshonra al padre y a la madre? Creo que sí. Cuanti más nosotros, si vivimos y nos deleitamos en el pecado. La mentira es pecado ante los ojos de Dios. En Dios no hay mentira. Y si nosotros somos la manifestación de la vida de Dios y vivimos una vida de mentira,
¿Será injusto Dios que lance al lago de fuego a los mentirosos? La verdad no. Porque nosotros somos el testimonio, la vida del ser humano, el testimonio de la vida del hombre es el testimonio de la vida de Dios. Porque Dios sopló aliento de vida en el hombre y fue el hombre la manifestación de vida de Dios manifestada en este mundo físico. Por eso el pecado verdaderamente es serio, porque si vivimos nuestras vidas para deshonrar a Dios, Dios tiene la autoridad y la potestad de lanzar al lago de fuego, a la condenación eterna, a toda persona que deshonra a Dios con su vida de pecado, que no se arrepienta. Dios nos ha dado perdón de pecados por medio de Jesucristo, y ese perdón lo recibimos siempre y cuando reconozcamos nuestra vida de pecado, esa vida con la cual hemos deshonrado a Dios en nuestra vida, en nuestra desobediencia, haciendo lo que a Dios no le agrada, reconociendo solamente esa área de nuestras vidas y arrepintiéndonos, pidiéndole perdón a Dios y decirle: perdóname, Padre, porque deshonro tu nombre. Soy una vergüenza para ti, Señor. Soy hombre pecador, soy hombre sujeto a desobediencia. Las pasiones de esta carne se rebelan contra Dios. Si reconocemos esa vida, Dios nos perdona nuestras vidas de pecado, nos da el poder del Espíritu Santo para repudiar esas áreas que no le agradan a Dios, para ser guardados por medio de la sangre de Cristo, para una vida eterna, liberados de la influencia de Satanás para siempre, liberados del imperio de la muerte para siempre, si nos mantenemos guardados en Cristo por la sangre de Cristo, para no menospreciar o no ser de vergüenza para su nombre. Padre, si vivimos una vida en pecado, deshonramos a aquel que nos dio la vida. Pero si reconocemos nuestra vida de pecado y vivimos con frutos dignos de arrepentimiento, si reconocemos cuando pecamos contra Dios y le pedimos perdón y mantenemos una vida en la convicción, una vida convencidos de que pecamos contra Dios y que ya no debemos de vivir esa vida, y una vida verdaderamente lleno del Espíritu Santo, una vida que verdaderamente está llena del Espíritu Santo, es una vida que vive en esa convicción de la maldad de nuestra vida de pecado. Sí, es mi oración a Dios que la gracia de nuestro Señor, la influencia divina de Dios en nuestros corazones, nos convicte de nuestra vida de pecado y de esas áreas que aún hay en nuestras vidas que deshonran a Dios, para que nos vaya limpiando, nos vaya purificando, nos vaya santificando, para que no nos avergüencemos cuando Él venga y tome a su iglesia. Tome a toda la persona que ha reconocido su vida de pecado y ha puesto su fe y su esperanza en Jesucristo, que ha reconocido verdaderamente que nuestra vida no es de nosotros, nuestra vida es el testimonio de la vida de un Dios real y existente. Sí, Dios es veraz, Dios es verdadero. El espíritu de vida del ser humano es el testimonio de la vida de un Dios. Sí. Padre bendito, gracias, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor, tan grande. Gracias, Señor, por habernos dado vida, Señor. Es maravillosa verdaderamente, Señor, tu verdad. Es maravilloso verdaderamente el misterio tuyo, Señor, el misterio de la vida, Señor, que está guardado en ti, Señor. No lo comprendemos en una totalidad, Padre, cómo es posible que la vida, la fuente de vida,
se manifestó en este mundo físico por medio del poder de tu palabra. Tú dijiste que fueran las plantas, fueran los mares, la vida en el mar, los peces, la vida sobre la tierra, los animales, la vegetación, los árboles. Todo está ahí por el poder de tu palabra, Señor. En Génesis dice, Señor, tu palabra, que la tierra estaba desordenada y vacía, y estaba vacía porque no tenía el aliento de vida tuyo, Señor, el espíritu de vida, aquel soplo de vida que hizo que esa tierra desordenada y vacía pudiera verdaderamente manifestar la vida del Dios invisible, la vida tuya, Señor, en la manifestación física del ser humano en este mundo. Tú nos formaste del polvo de la tierra, Señor. Nosotros sin ti somos esa tierra desordenada y vacía, Señor. Nuestra vida en nuestros delitos y pecados, Señor. Sin ti en nuestras vidas somos esa tierra desordenada y vacía, sin el Espíritu de vida, sin el Espíritu Santo, para que nos guíe, nos guarde, Señor, en tus caminos. Para que nos guarde en tus caminos, Señor. Necesitamos, Señor, de tu Espíritu Santo, Padre. Te pido, mi Dios, que tu Espíritu Santo nos convicte de nuestra vida de pecado, para que verdaderamente nos arrepientamos, para que verdaderamente nos esforcemos y vivamos una vida, Señor, que te dé la gloria y la honra a ti. La gloria y la honra a tu nombre, Señor, valorando la sangre de Cristo con la cual nos has dado el privilegio de poder recibir el perdón de nuestros pecados, siempre y cuando reconozcamos nuestra vida de pecado, Señor. Gracias. Gracias por la preciosa sangre de Jesucristo. Gracias por el don de la vida, Señor, el derecho de vivir. Ahora, bendito Dios, ayuda a tu pueblo, ayuda a tu gente, ayuda a los hombres que temen tu nombre, Señor, a vivir una vida verdaderamente en santidad, repudiando el pecado, reconociendo, Señor, la influencia de Satanás en nuestras vidas, que nos quiere sujetar a desobediencia, Padre, para poder, bendito Dios, por medio de tu Espíritu Santo, renunciar, Padre Santo, a sus seducciones, que nos quiere sujetar a esa vida de pecado y de muerte, porque nos quiere llevar a la condenación eterna, Padre. En ti tenemos vida eterna, Señor. Tú eres la vida eterna, Señor. Tú eres, Señor, verdaderamente el único Dios verdadero. Eres un Dios santo, eres un Dios poderoso, Padre. Por el poder de tu palabra y por tu señorío y tu poder, la potencia de tu verdad, Señor, hiciste al hombre del polvo de la tierra. Y he aquí, Señor, el testimonio de la vida en el ser humano es el testimonio de la existencia de un Dios vivo. Satanás vino, Señor, y quiso destruir tu gloria, Señor, volviéndola al polvo de la tierra, estableciendo el imperio de la muerte sobre la humanidad, Padre. Pero tú por segunda vez viniste, diste tu vida, Señor, y por segunda vez vas a volver el polvo de la tierra de vuelta a la manifestación de la vida tuya, Señor, la manifestación de la vida de los hijos de Dios, Padre. Por segunda vez te vas a volver a glorificar, envolver ese polvo de la tierra a la manifestación de la vida tuya, Padre. Y ahora no solamente una vida temporal, pero una vida eterna, Padre. Ayúdanos a repudiar nuestra vida de pecado, Señor, para no terminar en la vida eterna, en la condenación, en el lago de fuego, juntamente con Satanás y sus ángeles, Padre. Pero de que vamos a vivir en la eternidad, la vamos a vivir porque tú eres el árbol de vida
Tú eres, Señor, la manifestación de la vida, Señor, del hombre. Eres tú, Señor. Y tú eres eterno. Y la vida eterna es un amén, es una realidad en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, que tu Espíritu Santo nos convicte de pecado para arrepentirnos y recibir el perdón de nuestros pecados, Señor, y vivir confiados que aunque nos vayamos a la tumba, Señor, tenemos vida eterna en ti, Señor, por medio de nuestra fe en Jesucristo, quien vino y dio su vida para perdonarnos y comprarnos de vuelta del imperio de la muerte, para darnos vida, Señor, vida en abundancia, vida eterna. Tenemos en Cristo Jesús. Gracias, Señor, gracias. Verdaderamente gracias, Señor. Abre nuestros ojos, Señor, para no depender y no caer en religiones, Padre. Abre nuestros ojos para no caer en movimientos denominacionales, Padre. Pero sí, Señor, ábrenos los ojos para caer en una convicción de nuestra vida de pecado, nuestra maldad, para repudiarla, para verdaderamente ser para gloria y honra a tu nombre y ser verdaderamente la manifestación de los hijos tuyos aquí en este mundo, Señor, de oscuridad, de maldad, de pecado y de muerte. Que la gente pueda mirar en nosotros la esperanza de la vida eterna. Que la gente pueda mirar en nosotros el testimonio de que verdaderamente un día tú nos vas a levantar de la tumba, Padre. Que la gente pueda mirar en nosotros, bendito Dios, la verdad y la existencia de tu deidad, de tu poder, de tu amor, de tu gracia y de tu misericordia, Padre, para la gloria y honra a tu nombre. Limpia nuestras vidas, santifícanos, quita toda vida de mentira de nosotros, convíctanos de esas áreas que nos son ocultas para vivir una vida, Señor, en santidad, para gloria y honra a tu nombre, Señor. Para gloria y honra a tu nombre, bendito Dios. Gracias, gracias, infinitas gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Bendiciones, varón. Voz del que clama en el desierto, Reinaldo. Amén, amén. Gracias, Reinaldo todavía estaba compartiendo, por eso no le contesté, señorito. Bueno, nos vamos a un ratito a las oraciones. Aquí las tengo bien rapidito, ¿verdad? A Dora Alicia Gaspar Mendoza ha pedido oración por sus hijos, Brenda Alicia, Eric, Alejandro y Angélica Janet, y también pidió oración por los tendones de sus manos, ¿verdad? Que el Señor las restaure sus manos, ¿verdad? Que le quite un poco las molestias de sus manos. Si el Señor la declara sana, que la declare sana en el nombre de Jesús. Amén. Gladys Fabiana Cerate pidió por la salud de su esposo Antonio, ¿verdad? Señor, escucha la oración y la petición de Gladys, bendito Dios. Tú, escucha de tu morada, bendito Dios. Restaura, Señor, las enfermedades y el estado en el cual nos encontramos en este mundo físico, bendito Dios. Es por el imperio, Señor, de la muerte que Satanás estableció contra la humanidad, las enfermedades, la maldición que hay en esta tierra, Padre. Fue por causa del pecado, Señor. Cristo ha quitado el pecado del mundo, Señor, por lo cual por sus llagas hemos sido nosotros sanados y curados. Si tú das la palabra, nosotros podemos tener una sanidad ya en este tiempo, sin esperarnos a la resurrección de los muertos, a cuando este cuerpo sea transformado y glorificado. Tú puedes sanar nuestras vidas, tú puedes sanar nuestros cuerpos, tú sanas cáncer, tú sanas, Señor, toda dolencia, tú sanas los corazones, tú sanas la diabetes, tú sanas todo eso con el poder de tu palabra, Señor, si es tu santa voluntad.
Declara sanidad en aquellas personas que anhelan, Señor, un descanso, un refrigerio en este cuerpo, Señor, que está, Señor, bajo la maldición de la desobediencia, del pecado, que ha sido ya comprado, ha sido redimido por el poder de la sangre de Cristo. Podemos recibir la sanidad en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Sofía Guadarrama pidió oración por Flora, por sanidad y salvación. Eduardo Meidana, que Dios les bendiga. Oración por mi matrimonio, Lidia Suárez y Daniel Meidana. Que Dios les dé la fuerza para llegar a la iglesia desde la Argentina. Nos manda saludos. Eduardo Meidana. Dios restaure la vida de Pablo Sebastián Duarte con una enfermedad de esclerosis múltiple de edad de 40 años. Esa enfermedad es mala, fea, lo pone incapacidad en silla de ruedas. Desde hace 6 años tiene esa enfermedad en su cuerpo. Señor, ten misericordia, Señor, de este Sebastián Duarte. Padre, tócalo ahí con tu santa mano. Padre Santo, que esa enfermedad retroceda de su vida en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Esta es una petición mía. Quiero que oremos por el comedor allá en Ensenada, Baja California. El comedor que fui a visitar este sábado tiene mucha necesidad. Necesito que Dios fortalezca a los maestros de esos niños, a las personas que están ahí enfrente, ¿verdad? Paola, ¿verdad? Y Armando, ¿verdad? Que Dios les dé las fuerzas, que los guarde, los sostenga y que Dios sea con ellos en todo lo que hagan. Que verdaderamente Dios se glorifique en sus vidas, que ese comedor sea de luz ahí, que niños que han sido abusados y que sean abusados sean libertados verdaderamente, que les dé, Señor, los ojos para que puedan ver a esos niños que están siendo abusados por sus familiares, por sus padres, por sus vecinos. Padre, es verdaderamente la maldad del ser humano es grande, bendito Dios. Y nos sujeta, Señor, nos dañan, Señor, en la niñez. ¿Cuánta persona no, Señor, en este mundo ha sido violada, Señor, ahí en la niñez, Padre? Y estas personas malas y perversas, vendidas a la disposición de Satanás. No les importa, Señor, abusar de niños de 5, de 6 años, Padre. Hay hombres, Señor, violadores. Padre, tú juzgas, Señor, en el cielo. Tú juzga, bendito Dios, que la luz del Evangelio venga a sus vidas, pero si no quieren arrepentirse de su maldad, Padre, juzga tú, bendito Dios, y venga, Señor, al inocente. Venga, Señor, la vida de los niños, de estas vidas, Señor, de estas personas, Señor, que hoy en día, Señor, sus vidas han estado lastimadas por años, Padre. Tú hazlos libres, bendito Dios. Tú hazlos libres, Señor, dales el poder de tu Espíritu Santo, abrázalos, apapáchalos, consuélalos, Padre. Y venga, Señor, aquellos que los han lastimado, venga, Señor, aquellos que no quieren arrepentirse de su pecado y de su maldad, Padre, que no quieren, Señor, arrepentirse, Padre. Juzga tú, bendito Dios, y defiende, Señor, a estos niños que han sido violados, que han sido maltratados, Padre. Sé con ellos, te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga ricamente. Nos vemos, ahora sí. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo se perfeccione en nuestras vidas. Amén. Bendiciones, les amo en el amor de Cristo. Adiós.